Buenos días, hermanos. Amén. Amén. Estamos gozosos porque estamos en la casa del Señor y ahora ya en este año 2023. Ponemos todo en manos de nuestro amado Señor. En esta mañana le damos la más cordial bienvenida para que en este 2003 no dejemos de congregarnos y más bien seamos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saludamos a las personas que nos ven por este medio y también les deseamos un feliz año 2023, que el Señor siga bendiciendo cada hogar y sobre todo amigos, familiares, personas que nos ven en este medio y que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Les invito a que vengan al llamado de Jesús que le dice: yo te amo, y que Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Amén. Tenemos la primera alabanza. Dilo a Cristo. Aquellos que creemos en Él podemos confiar todos en manos de nuestro Señor. Y ahora vamos a decir también: confiamos este 2023 en tus manos divinas. Señor, te pedimos también para todas las personas que nos ven por este medio, que tu gracia infinita cubra y la misericordia permita que todos los países en hermandad busquemos a Dios. Amén. Dilo a Cristo. ¿Nos acompañan? Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecenta en torno la tormenta, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo. Te dará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros seguidores
a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula No más afán y ansiedad. Sabemos bien nosotros que en nuestro diario vivir desempeñamos diferentes funciones, diferentes actividades. Podemos mencionar de repente nuestro trabajo en cada uno de nuestras profesiones u oficios, con el cual nosotros pues obviamente vamos a ganar el sustento de nuestro pan diario. Puede ser que estés de repente acudiendo a la escuela, colegio u universidad para estudiar, preparándote para un mejor porvenir. Quizás seas ama de casa, un maestro de escuela, un médico, abogado, o tal vez dediques a tiempo completo en el pastorado o como líder de una iglesia. Pero sucede que con el transcurrir del tiempo, el estar comprometido a desempeñar diferentes tipos de actividades, va a llegar el momento en que cuando nosotros vamos a sentir cierto cansancio. En ocasiones algunas personas pueden sentir también preocupación que de repente cuando no se logran las metas u objetivos que uno se había trazado. Y principalmente cuando acaba el año y el inicio de un año como el que estamos empezando en este 2023, suele suceder esto. Esto puede llevar que la persona pueda sentirse incómoda consigo misma, a sentirse mal. Llega el punto entonces en que pueda desarrollarse el estrés o incluso el desespero en esa persona. Ante esto, nosotros necesitamos aprender a confrontar con sabiduría todas las diferentes situaciones que se nos presenta a diario. En esta mañana vamos a analizar varios de estos puntos que nos van a ayudar a poder centrar nuestra vida de una manera más eficiente, y de esta manera también vamos a poder limitar o ser libres de todo tipo de afán y de ansiedad. Para empezar vamos a definir qué cosa es el afán. El afán es un deseo intenso y ferviente que mueve a una persona a realizar algún tipo de actividad o realizar alguna cosa. Pero en ocasiones este afán puede convertirse de repente en una actividad excesiva o un trabajo excesivo. Y cuando eso pasa, va a convertirse en ansiedad, que ya va a ser una inquietud del ánimo. Se convierte entonces este afán en un momento en una especie de preocupación que va a causar dentro de nosotros sentimientos de inseguridad o de temor, que pueden llevar fácilmente a la persona a la angustia, a un estado de intenso nerviosismo, y entonces como consecuencia de esta angustia incluso pueden aparecer enfermedades tanto psicológicas como físicas. Hoy ustedes van a ver en diferentes medios, tanto en televisión, en cable o en las redes sociales, que se ofrecen diferentes medios que puedan solucionar de una manera alternativa a la ansiedad. Pero estos remedios que podemos encontrar de repente alrededor nuestro, en ocasiones solamente van a ofrecer un remedio de una manera temporal, ya que no va a encontrarse un medicamento que sea, o alguna terapia que sea una cura completamente certera o total para este tipo de enfermedad, hablando del estrés o de la ansiedad. Pero hay algo que tenemos que nosotros saber como cristianos, es que Dios conoce la condición y los momentos por lo que nosotros estamos pasando. Puede ser que tú estés atravesando justo en este instante un momento muy difícil. Tal vez en tu trabajo, en tu familia, en los estudios o en tu ministerio, si es que tienes alguna función dentro de alguna iglesia. Cualquier situación personal entonces puede convertirse en algo adverso entre nosotros, y así puedas tú experimentar sentimiento de tristeza, angustia, soledad.
Pero ante esto hay una respuesta que viene de nuestro Dios. La solución para esto es tener una fe, una confianza total en nuestro Señor Jesucristo, en las promesas de nuestro Dios que son verdaderas, que son fieles. Amén. Veamos entonces lo que nos dice la palabra de Dios acerca del afán y de la ansiedad. Primero hay que reconocer algo. Dios provee provisión. Acuérdense, hermanos, ante la ansiedad, Dios nos provee provisión. ¿A qué se refiere esto? Vayamos por favor, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 6, y revisemos los versículos 25 y 26. La palabra de nuestro Señor nos dice en Mateo 6, 25, 26: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Noten aquí, hermanos, entonces que el Señor nos está garantizando que si confiamos en Él, no tendremos falta de nada de lo que necesitemos en nuestra vida. Y aquí observen que el Señor Jesucristo nos ha dejado como un mandato para cada uno de nosotros, que no nos afanemos por nuestra vida. Es decir, que no podemos estar llenos de estrés, de preocupación o de ansiedad, porque si nosotros estamos continuamente estresados, continuamente preocupados, por el contrario, estamos teniendo una actitud que va a desagradar al Señor. Por el contrario, entonces nosotros tenemos que estar confiados y seguros que Dios va a proveer de lo que nosotros necesitamos. Y debemos reconocer aquí algo que la palabra de Dios está diciendo que no hagamos. Cuando la palabra de Dios dice que algo no lo hagamos, eso significa que es pecado. Y si aquí la palabra te está diciendo que no te afanes, que no te estreses, que no te preocupes, significa entonces que el preocuparte en exceso, el estresarte en exceso, es pecado. Significa que no estás confiando en el Señor. Y el Señor quiere que en lugar de que tú estés afanado o que estés lleno de ansiedad, aprendamos a confiar y a depender de Él siempre, aprendiendo a descansar en el Señor y estar seguros también en cada una de las promesas que Dios tiene, incluso también en la palabra, para nosotros. Y un buen ejemplo en la naturaleza, que justo también lo recoge en este versículo, podemos darnos cuenta que Dios provee sustento a todo ser viviente de su creación. Él tiene el más mínimo cuidado por cada una de las criaturas más pequeñas de su creación. Él tiene cuidado de las aves del cielo, tiene cuidado de las flores del campo, de la hierba. Por lo tanto, nosotros podríamos preguntarnos, si Dios se preocupa por las avecillas que están allí cantando en este momento alrededor de la iglesia, ¿cómo no tendría también cuidado de cada uno de nosotros, que nosotros, los seres humanos aquí en la tierra, somos lo máximo de la creación? Que somos una obra de arte en comparación a otros seres vivientes. ¿No se preocuparía Dios entonces más por nosotros que por un ave? Claro que sí. Lo que sucede es que nosotros no sabemos confiar en Él. Debido a los efectos negativos del afán y de la ansiedad, Dios también sugiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y que Él pueda suplir todo lo que necesitamos. Y hay que tener cuidado aquí, ya no solamente desde un punto de vista bíblico, sino desde un punto de vista clínico o médico. Hay que tener mucho cuidado con la preocupación. ¿Por qué? La preocupación va a dañar nuestra salud. Va a dar al lugar que de repente la angustia pueda consumir nuestros pensamientos. Va a alterar nuestra conducta, tus emociones.
va a mermar tu productividad. Es decir, si tú te estresas, no vas a aprender lo que estás estudiando. Si tú te estresas, no vas a poder desempeñarte bien en el trabajo, te va a salir todo mal. Si tú te estresas, una mujer de repente ama de casa, hasta la comida le va a salir fea. Entonces todo te va a ir mal si tú te estás preocupando. Y obviamente, y esto es lo más crítico, si te estresas, si te afanas, vas a dejar de confiar en el Señor. Y eso es peor. Así que hay que tener mucho cuidado con la angustia o con una preocupación excesiva. Porque esa angustia o esa preocupación, ese estrés, puede llegar a inmovilizarte. Y eso no queremos para nosotros. Volviendo a este ejemplo de las aves, nos dice la palabra que las aves no siembran, no cosechan. Ustedes no van a ver, por ejemplo, a un gorrión con un arado ahí en el terreno de cultivo, ¿sí o no? No recogen en graneros, cosas que nosotros sí podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, si las aves confían en el cuidado de Dios, nosotros también de esa misma forma debemos de confiar. Esto no significa también que nosotros vamos a tener una acción pasiva, vas a estar ahí tirado en tu sofá o tirada en tu cama, pensando que Dios te va a mandar una porción de pollo a la brasa ahí donde tú estás. No, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Dios va a potenciar ese esfuerzo que tú haces. ¿No es cierto? El confiar no significa una acción pasiva. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar y Dios te va a ayudar a que tú encuentres todos los recursos o tengas las oportunidades para que puedas suplir las necesidades. Confiar en que Dios va a proveer lo que necesitas significa que Dios, o tú puedes confiar en que Dios te va a dar un mejor trabajo o un trabajo que por lo menos cubra tus necesidades básicas. Eso es confiar. No es esperar que todo me caiga del cielo. Eso tampoco debe interpretarse de esa manera incorrecta. Y tampoco significa de que nosotros podamos estar basados o tener nuestra mente únicamente en las cosas materiales. Muy diferente también esto es, y no solamente se habla en teología, sino también incluso en economía, es muy diferente las necesidades que los deseos. Tú tranquilamente de repente puedes saciar, por ejemplo, tu necesidad de alimento con un plato, digamos, más o menos humilde. Una porción pequeña o moderada de carne con papitas y ensaladas, ¿no es cierto? Pero estás cubriendo tu necesidad de alimentación. Deseo sería, por ejemplo, quiero un plato suculento, muy fino, etcétera, que costaría, por ejemplo, 100 soles, digamos un equivalente a unos $25 para las personas que nos ven en el extranjero. Hay que diferenciar necesidad de deseo. A veces el ser humano tiene tendencia a querer cubrir sus deseos y por eso cae en diferentes tipos de actos, entre ellos la corrupción. Lo que Dios te promete es tus necesidades. Ahí que con tu esfuerzo puedes dar un poquito más hacia tus deseos, es diferente. Pero Dios te promete lo mínimo para ti. Ahora, esto hay que tener cuidado aquí. Entonces, ¿qué más podríamos entender de repente con esto de afanarnos por la comida y el vestido? ¿Qué pasaría si perdiéramos alguna de estas cosas, de la cobertura de estas necesidades? Hay que tener cuidado. La advertencia que les mencioné en su momento de diferenciar bien la necesidad del deseo va por este punto. Que no podemos hacer de la comida un placer físico. Ahí tengan cuidado. O de repente, del vestido, querer tener la ropa mucho más elegante es para cubrir tu necesidad de vestido o una necesidad de que las personas te admiren o te alaben. Tengan cuidado con eso. Jesús nos responde así, que nosotros no debemos estar afanados por estas cosas. Debemos preocuparnos por la cobertura de estas necesidades, pero no exagerar.
¿Por qué? Porque la vida no nos fue dada para que nosotros cubramos placeres físicos, sino para algo más grande, para que nosotros podamos disfrutar y gozar de la presencia de Dios. Amén. La vida no fue dada para que nosotros podamos tener la aprobación de la gente por nuestro vestido o por nuestro elegante traje. La vida fue dada a cada uno de nosotros para que busquemos la aprobación de Dios. Un segundo punto que nos hace reflexionar este pasaje de la Biblia de Mateo es que Dios provee vestido. Justamente en la segunda parte que comentábamos. Para esto, hermanos, vayamos ahora a Mateo, capítulo 6, versículos 28 al 30. La palabra del Señor nos dice en Mateo 6, 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió, así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Cuando miramos a los lirios del campo, que son unas flores muy bellas, ustedes no han visto a las flores trabajar, y sin embargo, cualquier tipo de flor, una rosa, un gladiolo, no sé, la flor que tú prefieres, están adornadas con unas formas y colores tan hermosos. La textura de un pétalo de una rosa es tan suave, tan delicada, mucho mejor que cualquier tipo de seda o algún tipo de tejido, ya sea natural o artificial, que pueda elaborar el ser humano. Podemos sacar entonces a una conclusión, que si Dios se deleita en adornar las cosas que están en la naturaleza, también lo hará por nosotros, incluyendo nuestra vestimenta. Dios de repente pudo haber diseñado todo el universo en blanco y negro, ¿no es cierto? Pero nos ha llenado de miles de colores para que nosotros pudiéramos alegrarnos con nuestra vista. Es el mejor artista que se pueda esperar. Entonces, si Dios se deleita en poder diseñar esas hermosas flores con tan hermosos colores, ¿acaso también nos puede preocuparse o proveernos a nosotros también del vestido que necesitamos? Y vamos con un principio, ¿no es cierto? Diferencia de necesidad y deseo. Ya se entendió ese punto. Ahora, al respecto, Dios nos dice que te va a dar vestido, te va a dar alimentación. Ok. Pero esto no significa que vamos a estar libres en ocasiones de ciertos periodos de carencia o de dificultad económica en los cuales vamos a tener ciertas limitaciones. Existe un grupo de personas que piensan que una vez que aceptan a Cristo, todito problema va a desaparecer. Y que si los problemas no desaparecen, es porque tú no tienes fe. Esto es clásico, sobre todo en esta teología de la prosperidad, que dices, solamente podemos demostrar si tú tienes fe, si tienes buena casa, buen carro, buena ropa. Eso es mentira. No es así. ¿Por qué? Incluso a pesar de que tú puedas tener una fe firme, puedes ser obediente a los mandatos, no vas a estar completamente libre de problemas, dificultades o de enfermedad. Un cristiano fiel puede estar enfermo sin necesidad de achacársele algún tipo de pecado, incluso problemas crónicos, serios. No podemos actuar así pensando de que Dios me está castigando esto, lo otro. No. Como seres humanos, con la naturaleza caída, cuerpos que están sujetos a enfermedad y muerte, cualquiera de nosotros, creyentes o no, estamos sujetos a limitaciones, estamos sujetos a enfermedades. Y también si hay un colapso económico, un terremoto o alguna tragedia, todos vamos a tener que padecer por esos eventos. ¿Ok? Entonces no se entienda que la vida cristiana es color de rosa. Pero sí, tú puedes estar fortalecido en medio de esa dificultad
¿Por qué? Por el poder de Cristo en tu vida. Amén. Amén. Significa entonces que la ansiedad o preocupación obviamente no va a desaparecer por completo cuando tú aceptas a Cristo. Siempre va a haber dentro de nosotros, a pesar de ser creyentes de mucha fe, cierto grado de ansiedad, cierto grado de preocupación. Lo que quiere Cristo es que no estemos continuamente preocupados, continuamente estresados, que te estás chancando la cabeza contra la pared. Eso no quiere el Señor. Quiere que de repente tú puedas estar allí en medio de una preocupación y en el momento que tú estás sintiendo que esa angustia está invadiendo tu corazón, tú confíes en el Señor, le pidas sabiduría para avanzar, le pidas sabiduría para desarrollar alguna actividad y salir de ese problema, o para que simplemente te dé consuelo y fortaleza. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Entonces tenemos que cambiar esa manera de pensar, hermanos. Si pensamos que de repente el día de mañana será igual que el día de hoy, vamos a tener la oportunidad para que Dios vaya obrando en cada uno de nosotros. Recordemos esto, que si una persona concentra sus pensamientos en las cosas de este mundo, va a vivir para las cosas del mundo. Si esa persona se concentra solamente en las cosas del mundo, trabajo, casa, carro, va a estar afanado siempre. ¿Cómo? ¿En qué? Va a estar afanado en cómo ganar dinero, cómo ganar riqueza, cómo tener una mejor posición, cómo tener fama de repente, cómo hasta verse más bonito. En eso se están preocupando las personas del mundo. Ahora, no te estoy diciendo que te vas a quedar todo barbón, sin peinar, no. Tienes que, de todas maneras, preocuparte por tu apariencia personal, pero no al exceso. Entonces, al llegar a los caminos del Señor, tenemos que cambiar también por completo nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. No podemos nosotros como creyentes conformarnos con las cosas de este mundo, sino que tenemos que transformarnos, ya sea en el varón o en la mujer, que Dios está esperando de nosotros. Amén. Un tercer punto que es importante también: el Señor sabe nuestras necesidades. Esto lo encontramos en Mateo 6, 31 y 32. La palabra del Señor nos dice en Mateo 6, 31 y 32: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vean que en este versículo se repite varias veces estas frases, como para poder reafirmarlas. Y nuevamente nos está diciendo en estos versos que si nos afanamos por estas cosas, es decir, si tú estás preocupándote en exceso, porque qué vas a comer o qué te vas a poner de ropa, estamos mostrando que no creemos en el Padre, así como una persona incrédula. El afán, si tú estás afanándote en exceso, estás mostrando más bien que tú estás acercándote al mundo y te estás alejando de Dios. Por tanto, no te afanes, no te preocupes en exceso. Y noten aquí la expresión que utiliza en estos versículos. A esas personas que se preocupan en exceso, les está llamando hombres de poca fe. Fijémonos que no dice que no tienen fe, sino dice que tienen poca fe. Por tanto, lo que le está preocupando a Jesús aquí no es que esa persona incrédula no tenga fe, sino está hablando de creyentes que están manifestando así una poca fe o una inadecuada fe, es decir, que no tienen la fe suficiente. Está dirigiéndolo a cristianos, no lo está dirigiendo a los incrédulos. Eso viene a demostrar entonces aquí una vez más que este sermón que fue predicado en el monte era para los hijos de Dios, es decir, para los creyentes, para los cristianos. Para ti, que tú ya has aceptado a Cristo, es para ti este mensaje. Y los compara con los gentiles, es decir, con las personas que no creen, que buscan el afán en esas cosas, es decir,
Los incrédulos pues ya pueden estar preocupándose por ganar plata, vestirse, comer, etc. Pero el creyente no puede estar preocupado por eso. Que tenga que trabajar, sí, que tenga que estudiar, sí, pero no estar estresado por qué va a comer o por qué va a ponerse de ropa. Y nosotros con más razón no debemos preocuparnos porque ya sabemos que a través de Cristo tenemos la salvación. El objetivo entonces para nosotros, para creer y para crecer espiritualmente, para que nosotros podamos profundizar también nuestra relación personal con Dios y extender la fe en la totalidad de nuestra vida, es que tengamos una fe mayor y no nos quedemos estancados en las preocupaciones que nos puedan rodear. Un cuarto elemento que nosotros tenemos que practicar es el siguiente: busquemos primero a Dios. Esto es obvio. Busquemos primero a Dios. Y lo encontramos en Mateo 6:33. La palabra del Señor nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ven? La palabra nos dice que preocúpate primero por tu relación con Dios. Te preocupas primero con tu relación con Dios y no te va a faltar ni alimento ni comida. Pero muchas veces a los cristianos se les olvida y están más preocupados en trabajar que en orar, más preocupados en la comida o el vestido que en leer la palabra. O de repente a tal punto llegan de que trabajan los 7 días de la semana, trabajan hasta el domingo y no vienen a la iglesia. Eso está mal. Vemos aquí que es una promesa que Dios nos ha dado, que cuando busquemos primero el reino de Dios, Él va a obrar en ti y va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos. Pero Dios quiere que nosotros tengamos nuestras prioridades bien puestas. Él quiere que por encima de todas las cosas materiales lo busquemos a Él y a su reino. Y vamos a analizar un poco más este versículo porque es muy importante, es crucial. Lo primero que tenemos que hacer es buscar para poder encontrar. Y para poder tener algo, nosotros tenemos que buscarlo. Buscar significaría también entonces, en este sentido espiritual, meditar, razonar, pensar. ¿Pensar en qué? En la palabra del Señor, en la Biblia. Entonces, primeramente implicaría, es decir, significaría que lo más importante para nuestra vida no es la comida. Lo más importante para la vida no es nuestra ropa, sino lo más importante para nuestra vida es el reino de Dios y su justicia. Es como si tuviéramos nosotros de repente un accidente para ir al trabajo y estamos allí en el automóvil con varias fracturas y aún así dices: no, y así como estoy fracturado, así golpeado, así yo de todas maneras tengo que ir a trabajar porque si no me van a descontar. ¿No es cierto? Esa es mi responsabilidad. ¿Así vas a pensar? Y estamos hablando ya no de una fractura, sino de tu vida espiritual. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿El trabajo o tu relación con Dios? Con Dios. ¿No es cierto? Entonces pasa lo mismo a nivel espiritual. La comida y la ropa están bien, son necesidades porque aquí en la tierra tenemos cuerpos físicos, necesitamos comer. No te voy a decir que ayunes unos 7 días. Tenemos que vivir con ropa, no vas a salir desnudo a la calle, te van a decir que estás loquito, ¿no es cierto? Pero lo más crucial, más importante que la vestimenta o la comida, es que de manera urgente busquemos a Dios. ¿Y qué es el reino de Dios y su justicia? Primero, que no puede haber un reino sin un rey. Tenemos que buscar al rey, y ese rey, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Jesús es el rey y Él quiere la preeminencia en nuestra vida, no solamente un lugar pequeñito en nuestra vida. De repente en la vida de algunas personas dinero es así, ropa es así y Cristo es así.
No, Cristo tiene que estar por encima de todo. Jesús quiere estar allí en el trono de tu corazón. Que Cristo quiere ser el presidente de tu corazón. No quiere ser un vicepresidente, ministro, ni nada. Quiere ser el rey de tu corazón. Y cuando Cristo vino aquí en la tierra, Él mencionó que incluso su reino ya se había acercado. Era la salvación. Cuando hablamos también del reino de Dios, estamos hablando en cierta forma también de la salvación que tú ya tienes, si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si ese reino es de Cristo, no lo vamos a poder encontrar en ningún lugar terrenal. Porque el mismo Cristo dijo que su reino no era de este mundo. Entonces el reino de Dios no lo vas a poder encontrar en una casa elegante, ni en un viaje de vacaciones a una zona muy exclusiva. ¿Dónde podemos encontrar la evidencia del reino de Dios? Está en su palabra. En la palabra de Dios podemos encontrar todas las características, todas las definiciones y promesas del reino de Dios. Amén. Y podemos conocer al rey y al reino a través de la Biblia. Amén. Para esto, para que tú puedas conocer de verdad el reino de Dios y acceder a Él, primero tenemos que reconocer nuestro pecado y creyendo en su obra en la cruz por nosotros. Así, Cristo, que es el Rey, va a poder ser efectivamente el Rey de tu vida. Hermanos, es entonces importante que nosotros aprendamos a descansar en Cristo, pero para esto primero tenemos que conocerlo. Para poder descansar en Cristo, primero tenemos que haberlo aceptado. ¿Y cómo podemos conocer mejor a Cristo? Existe una única manera para que podamos conocer a Cristo, y hemos visto que es estudiar y meditar en la palabra de Dios, en la Biblia y también a través de la oración. Así que el primer paso para que nosotros podamos eliminar de nosotros cualquier trazo de afán y ansiedad en nuestra vida es, ¿qué cosa? Ahondar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a causar también en ti un efecto. Te va a dar tranquilidad, te va a dar consuelo y te va a dar sabiduría. Sabiduría para que puedas enfrentar todas las dificultades que atravieses. Entonces podemos obtener ese descanso que tanto anhelamos cuando nos mantenemos en constante comunión, constante oración, comunicación con Dios y en el estudio de la palabra. Y como hemos visto aquí que la palabra nos está diciendo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a ser añadidas, ¿cómo no nosotros nos animaríamos entonces a buscar primero el reino de Dios? Entonces, recuerden, la comunión con Dios, la oración y la lectura de la palabra son importantes para que nosotros podamos estar más metidos en el reino de Dios, y van a ver que todas esas cosas que tú necesites van a llegar en su tiempo y en la forma como Dios va a querer dar. Y el quinto elemento, que es muy importante: vive cada día en paz. Punto importante: vive cada día en paz. Ahora, hermanos, vayamos a Mateo capítulo 6 versículo 34. El Señor nos dice en su palabra, en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor nos está advirtiendo el peligro de dejarnos dominar por la ansiedad, para que los bienes materiales no constituyan nuestra única meta de vida. Alguien por ahí habrá dicho que el día de hoy es el mañana que nos preocupó ayer. El Creador, Dios, nos va a cuidar nosotros, nos va a sustentar, porque nosotros somos los seres creados con el mayor nivel en este mundo. Lo realmente importante para nosotros es poner a Dios como prioridad, es decir,
permitir que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Debemos entonces estar atentos, hermanos, a las palabras de nuestro Señor que están escritas aquí en este pasaje. Creer y confiar que en todo momento Él está en cuidado de nosotros y que nosotros debemos de vivir siempre agradándole a Él. Al vernos confrontados entonces con estos versículos, con estas palabras, nosotros debemos estar firmes incluso cuando amenaza el aumento de la ansiedad en tu vida. Y recordemos que para vencer tenemos que dejar de afanarnos o preocuparnos por las cosas, ya que el afán nos va a consumir y va a evitar que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Un otro aspecto que tenemos que ver es que nosotros para poder mantenernos en línea en medio de este mundo, es importante una constante comunicación con Dios y pedir que Él nos guíe. Tercero, también tendríamos que renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Tenemos que concentrarnos en las bendiciones de Dios y no, más bien, en las maldiciones o las cosas negativas que nosotros vemos alrededor del mundo. Tenemos que comprender entonces, hermanos, que cuando nosotros nos afanamos y nos llenamos de ansiedad, no estamos añadiendo nada bueno a nuestra vida. Ni años, ni felicidad, ni vas a solucionar los problemas preocupándote. Más bien, por el contrario, cuando te preocupas, añades a tu vida tristeza, amargura, enfermedad. Tenemos entonces que reconocer que por mucho que nos afanemos, no nos va a llevar a nada bueno la ansiedad. La preocupación, por ejemplo, no va a pagar tus deudas. No va a aparecer el dinero ahí en tu puerta si tú te preocupas. No va a cambiar ninguna situación si tú te preocupas en exceso. Entonces, por el contrario, lo que tienes que hacer cuando tú estés en medio de una situación difícil es confiar en el Señor. Este es un llamado entonces para todo creyente para poder transformar esa situación en algo mejor. La de seguir al Señor y también la de permanecer en comunión con Él. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú en la Biblia nos prometes que a pesar de las limitaciones, carencias que podamos experimentar en este mundo, como es natural en este mundo imperfecto, lleno de pecado, tú nos prometes, Señor, que aquellos cristianos que son fieles y que aprenden a confiar en ti, tú vas a proveerle de lo mínimo que necesitan. Padre Celestial, ayuda a cada uno de nosotros a desarrollar una vida de más fe, de más confianza en ti, y que aprendamos también a buscar primeramente el reino de Dios y no estemos tan empeñados solamente en los afanes de esta vida, el dinero, vestido o comida. Padre Celestial, ayúdanos a vivir más para ti. Aún así sabemos que en esta tierra tenemos necesidades que son de cubrir. Padre, tú provees las cosas que necesitamos. Personas que de repente en este momento están sufriendo mucha carencia, necesitan de tu apoyo. Tú dale, Señor, los elementos que ellos requieren. Gracias, Padre, por todo. Te damos honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.